en la Universidad UNIT. A manera de introducción, podemos decir que un estudio es un proceso mediante el cual una persona se expone a incorporar información útil en lo que respecta a un tema o disciplina. En otras palabras, podemos decir que es un estudio de análisis y de investigación acerca de un tema en específico o de un proyecto que se tiene incorporado. Busca recabar información tanto interna como externa de diversos tipos de estudio para crear ese proyecto sólido. Dentro de los tipos de estudio podemos encontrar el estudio de mercado, el estudio ambiental, el estudio financiero, el estudio matemático, el administrativo, el técnico, entre otros. Pasos para elaborar un plan de negocios tenemos 5, en el cual tenemos uno, tener en claro cuál es la idea o proyecto de negocios. El segundo paso, realizar un estudio del mercado y las necesidades que existan en él, con la finalidad de identificar la demanda potencial y el nicho del mercado el cual cubrirá. El tercer paso es el estudio técnico, que es los costos en los que se incurrirán para su implementación, donde se incluye el lugar, el equipo, las instalaciones, la tecnología y algunos otros elementos de producción para producir, valga la redundancia, el bien o el servicio que se busca desarrollar. Como paso número 4, el estudio de producción, que en él se contemplan todos los insumos necesarios para el proceso de elaboración. Y el paso número 5, que viene siendo el estudio financiero, que es aquel que determina de manera cuantitativa y monetaria el costo de la operación del proyecto, su aceleración y que además permite evaluar la rentabilidad del proyecto de negocio y visualizar su rentabilidad. Como lo dije en la anterior diapositiva, encontrábamos que el estudio financiero es un paso para realizar un estudio. Ahora vamos a definir como tal qué es un estudio financiero. El estudio financiero es el proceso a través del que se analiza la viabilidad de un proyecto, tomando como base, tomando como, ba- como base los recursos económicos que tenemos disponibles y el costo total del proceso de producción, especialmente en los informes anuales y trimestrales. Dicho de otra manera, podemos decir que el estudio financiero es un estudio acerca de relaciones contables que existen entre varios elementos. ¿Cuáles son los objetivos del estudio financiero? Es detectar los recursos económicos para poder llevar a cabo un proyecto. Toda la información recogida nos permite analizar los riesgos de un proyecto y evaluar con profundidad la viabilidad de este. En los estudios financieros se incluyen los índices de utilización de activos, índices de rentabilidad, de apalancamiento, de liquidez y de valoración. Además, este es un método de cuantificación para determinar el desempeño pasado, actual y futuro de una empresa. ¿Qué quiere decir? Que el estudio financiero utiliza estos índices históricos, ya que para este estudio financiero se debe utilizar la información histórica de una empresa o de empresas comparativas. ¿Dónde obtener estos datos de estudio financiero? Para que este análisis sea más completo, hay que tener una buena investigación de documentos que que estas fuentes nos ayuden a consultar si estamos ante una empresa ya en funcionamiento, a una que apenas se va a realizar una nueva o que simplemente nada más es un proyecto teórico. En cualquier caso, para comenzar a elaborar un documento de este tipo, es importante analizar los datos, como la estructura impositiva del estado en el que se va a llevar a cabo el negocio, los costes laborales, la demanda del producto, las fuentes de financiación y algunos intereses que se puedan tener acerca, no sé, ya sea de un crédito hipotecario, de un crédito bancario o los intereses que se puedan generar al utilizar cuentas bancarias o tarjetas bancarias. ¿Cómo se hace un estudio financiero?
Para poder desarrollar bien el estudio financiero, debemos manejar ratios financieros y económicos, como el ratio de autonomía financiera y similares. Así podemos convertir la información en cifras que sean más sencillas de analizar y comparar. Además que es fundamental tener en cuenta que los radios deben ser analizados en comparación con los datos de diferentes periodos dentro de la misma empresa o compararlo con empresas que giren, que sean del mismo giro o del mismo sector para visualizarnos y tener ciertas tomas de decisiones positivas para la empresa que se está realizando este estudio. El estudio financiero se integra por elementos informativo cuantitativo que permite decidir y observar la viabilidad de un plan de negocios. En ello se integra el comportamiento de las operaciones necesarias para que una empresa marche y a su vez se visualiza el crecimiento de la misma con el tiempo. ¿Cuáles son los elementos de un estudio financiero? Encontramos normalmente, ya dependerá de diversas fuentes, pero encontramos normalmente como entre 20 y 21 elementos. ¿En cuáles son estos? Los ingresos, que ya sea por ventas de mercancía, ventas de bienes o productos financieros, los costos de venta que nos generan por, valga la redundancia, por vender estas mercancías, los gastos de administración, que los asociamos normalmente como el sueldo y salario a los trabajadores de oficina, de papelería, etcétera, los gastos de venta que nos generan, ya sea por sueldos salarios a los trabajadores que se dedican directamente a la venta de la mercancía, por bonos, por fletes, etcétera, los gastos financieros que nos generan intereses bancarios, las depreciaciones que bajan el valor de los activos fijos, las amortizaciones que suben el valor de los activos fijos. En este podríamos dar un ejemplo de la cuenta como terrenos o de los terrenos como tal. El plan de inversión que se busca de si necesitamos, no, con qué capital necesitamos y si lo podemos cubrir todo con las personas asociadas o con la persona que quiere emprender este proyecto o si utilizará algún crédito bancario. El balance de apertura al iniciar este periodo, ya sea trimestral, mensual, anual, como sea. Las razones financieras, el balance general proyectado, el punto de equilibrio que saque en el que ni ganas ni pierdes, ya sea en mercancías o o en el valor monetario, el flujo neto de efectivo, cuánto se pretende tener de efectivo, de liquidez, en cuánto tiempo, cuánto, el costo de capital, que es aquel beneficio que te va a generar una inversión, el valor actual neto del que vale la empresa y con este podemos vivir unas acciones más positivas, la tasa interna de retorno o el retorno de la inversión, en cuánto tiempo y cada cuánto va a ser, por decir, cada mes, cuánto vamos a recuperar de esta inversión, el análisis de sensibilidad, los riesgos que puedan conseguir, que puedan surgir de esto y el análisis unidimensional. Las ventajas de utilizar el estudio financiero, eh, encontramos que el beneficio más importante es generar una idea a los inversores sobre la decisión de invertir sus fondos. Otra ventaja es que las autoridades reguladoras puedan garantizar que la compañía siga los estándares contables requeridos. Es útil para para las agencias gubernamentales al analizar los impuestos que se deben cobrar a a la empresa y sobre todo que la empresa puede analizar su propio rendimiento durante un tiempo en específico. ¿Existen algunas limitaciones del estudio financiero en el cual podemos decir que, que si comparamos entre dos compañías nos genera pistas valiosas sobre la salud financiera de estas compañías, pero pueden haber limitaciones en esta comparación
ya que no se manejan métodos de contabilidad iguales o que manejan algunos cuentas totales diferentes o que aún no han hecho ajustes, etcétera, y en el cual puede existir una dificultad en comparar estos datos. Encontramos varios tipos de análisis financieros, pero los más comunes vienen siendo cuatro. Uno de ellos es el análisis horizontal, que este método utiliza el rendimiento pasado como medida de referencia para el éxito de una empresa, es decir, de una forma histórica de la misma empresa, que ya hayan sido por periodos pasados. El análisis vertical, que normalmente se suele utilizar con porcentajes, es comparativo con activos, pasivos y acciones o capitales dentro de empresas similares que sean del mismo giro o del mismo sector. El análisis de relación en este método analiza varios aspectos de la salud financiera de la empresa. Por ejemplo, que la relación actual de los activos con los pasivos, en este podemos tener un ejemplo de la razón de liquidez, que sabemos en cuántas veces puede cubrir nuestro, nuestro activo corriente contra nuestro pasivo corriente, es decir, nuestros derechos, cuánto lo podemos cubrir, cuántas veces podemos cubrir nuestros derechos a las obligaciones. Y el movimiento del precio de las acciones, que esta técnica se basa en analizar el desempeño de las acciones de la compañía en lugar de su salud financiera. Dentro de los pasos para realizar un estudio financiero de un proyecto encontramos seis principales pasos, que es identificar las características económicas de la industria, identificar las estrategias de la empresa, evaluar la calidad de los estados financieros de la empresa, analizar la rentabilidad y el riesgo actual, preparar los estudios financieros previstos y valorar la empresa. Con lo anterior expuesto, podemos dar un ejemplo de un estudio financiero. Cuando se analiza el rendimiento y la tendencia de la empresa mediante el cálculo de índices financieros como los índices de rentabilidad, este incluye el índice de beneficio neto, el cual es dividido por las ventas e indica la rentabilidad de la empresa. A manera de conclusión, podemos decir que esta información debe ser analizada de forma detallada y recogida en el correspondiente informe. Este documento mostrará el beneficio real que se puede obtener con el proyecto en cuestión. Y a una conclusión de manera más general, podemos decir que es viable y rentable utilizar, no, que es bueno para la viabilidad y rentabilidad de un plan de negocios utilizar este estudio financiero. Como reflexión final, para mí es importante realizar un estudio financiero dentro de un proyecto o un plan de negocios. ¿Para qué? Para tener más cuadrado o tener más a la mano, tener ese poder de saber cuánto es lo que podemos invertir y es viable, si es factible y si es rentable este proyecto que queremos lanzar. ¿Cómo, cuánto esperamos ganar? ¿En cuánto tiempo? Es importante ya que podríamos manejar tres escenarios: el escenario positivo, el negativo y el intermedio, que podemos decirlo como lo, lo que menos esperamos, lo que más esperamos y la mitad de estos dos. ¿De qué nos sirve? Buscamos esa seguridad o este análisis para saber en este momento en dónde estamos como empresa, en dónde está tu empresa. Si está en un mercado muy, muy bajo, si podemos potenciar este mercado, si podemos generar unas ganancias. Nos sirve además para la toma de decisiones de saber en qué podemos cambiar, en qué podemos mejorar, en qué tenemos que reducir nuestros cobros, en los pagos, en proveedores, etcétera. Es un tema amplio, pero y algo complicado, pero tenemos que utilizarlo para